Muy buenas tardes. Saludo a todos los que están presentes acá en estudio y también a quienes nos acompañan desde la señal de YouTube de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Tenemos el agrado de compartir hoy día junto a tres increíbles panelistas. Y antes de comenzar quisiera agradecer a la Dirección de Investigación, Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen por ofrecer este espacio, un espacio de divulgación del trabajo que realizamos investigadores en torno a la comunicación y la imagen. En esta ocasión el coloquio tiene el propósito de compartir y discutir algunos resultados de una investigación Fondesit que realizamos en torno al aprendizaje de los activismos juveniles en Chile y que ocurrió entre el 2021 y el 2023. En él participaron jóvenes activistas y organizaciones que están vinculadas a movimientos feministas, indígenas, afrodescendientes, por la educación y por el medio ambiente. El proyecto contó con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y lo impulsamos con un equipo increíble de investigadoras, investigadores, comunicadoras y comunicadores de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, de Germina Conocimiento para la Acción y del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad, a quienes aprovecho de enviar muchos saludos y mucho cariño también. Con este proyecto, Activismo y Narrativas Aprendizaje y Narrativas del Activismo Juvenil en Chile, buscábamos dar cuenta de cómo las trayectorias de jóvenes activistas y la acción colectiva de sus organizaciones se pueden entender como un proceso de aprendizaje permanente que ocurre en diversos espacios y de la vida cotidiana. Y en particular en este panel y en este coloquio nos interesa centrarnos en uno, que son las redes sociales, que son claves para entender el activismo del actual siglo. Ahondaremos en los resultados del estudio que realizamos con 8 organizaciones políticas, que aquí las voy a compartir, las tienen ahí ustedes presentes: Huila Pacha, ACES, Cutanabanda, Moda Timañuble, Asamblea Telcacher, Huechequeché, K y Trofil Monguén, Tremendas y Coordinadora Feminista 8M. La etnografía se realizó a partir de la observación del uso y comunicación que las organizaciones hacían en y a través de Instagram y de entrevistas y reuniones con las personas responsables o equipos a cargo de la administración y generación de contenidos de cada organización. Esto nos permitió configurar las narrativas digitales que dan cuenta de las luchas, las posiciones, las estrategias de resistencia y la acción colectiva que cada organización despliega tanto en Instagram como fuera de ella. Las narrativas organizacionales fueron clave para entender qué era lo relevante, cómo aprenden y comprenden el mundo, cuál es el presente que se busca transformar, cuál es el futuro que se aspira a crear, con quiénes se hace ese proceso y a quiénes o qué se está disputando. Este camino supone innumerables aprendizajes a nivel de organización, en términos de aprendizajes logrados al interior de la misma organización y aprendizajes que se promueven con otros y para otros. En este coloquio reflexionaremos en torno a los principales hallazgos sobre las narrativas y aprendizajes organizacionales. Para ello, me acompaña un gran panel y las voy a introducir ahora para luego darles la palabra. Me acompaña Yadira Palenzuela, que fue coinvestigadora de este proyecto Fondesit y fue quien lideró la etnografía digital. Yadira es doctora en Psicología de la Universidad de Chile, además. Gracias. Gracias, Yadira. Está junto a Yadira María Jesús Ibáñez, que fue investigadora asistente del estudio también, que vamos a compartir, y que es egresada de la Facultad de Comunicación e Imagen, también es máster en género de la London School of Economic and Political Science, y en estos momentos está cursando su doctorado en Filosofía en la Universidad Diego Portales. Y por último, contamos también con la presencia de Rayén Rupayán, joven mapuche de 21 años, estudiante universitaria de cuarto de Administración Pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Rayén fue parte de nuestro proyecto. Aprovechamos de agradecer a Rayén y toda su organización por aceptar trabajar con nosotras. Y como decía, es parte de la organización Huechequecheca y Trofil Monguén, pero además participa y ha participado en diversas organizaciones indígenas como Nehuenga Colda, la Coordinadora Nacional de Mujeres de Pueblos Originarios, y además es directora de la Fundación Tayich Rika Swam. Mari, Rayén. Hechas las presentaciones, voy a darle la palabra
Recordemos que tiene cada una alrededor de 15 minutos para presentarnos resultados o para también comentar, que va a ser el caso de Rayen, y luego vamos a abrir diálogo, vamos a recoger las preguntas que puedan tener acá el público en el estudio y también quienes nos siguen en YouTube. Así que los invito a los de YouTube que vayan dejando sus comentarios también en el chat del canal. Bien, comencemos. Súper. Comienzo yo, entonces. Sí. Bueno, agradecer las palabras de Andrea y quizás hacer hincapié en un aspecto que tú mencionabas, que lo que vamos a presentar a continuación, especialmente lo que vamos a presentar con Yadira, que tiene que ver con los resultados, es justamente un producto de una observación, ¿ya? En ningún caso tiene un estatuto de verdad, sino que cuando estemos hablando de esto de las narrativas digitales, tiene que ver con lo que nosotras observamos, que son las narrativas digitales de las organizaciones en el espacio de Instagram, y ponerlo en diálogo justamente, en este caso con Rayen y con la audiencia especialmente. Entonces, en mi caso voy a hablar respecto a esto de las narrativas digitales que pudimos observar, o lo que es nuestra observación de las narrativas de las organizaciones, y para eso una especie de esquematización vendría a ser hablar sobre quiénes y cómo aparecen en estas narrativas, cuáles son las prácticas de circulación que observamos que tendrían estas narrativas digitales, los mecanismos de validación que comienzan a operar o que observamos en las organizaciones, y qué pasa allí con las narrativas digitales cuando se habla sobre ciudadanía. Esos vendrían a ser los ejes sobre los cuales voy a estar presentando. Y respecto a personajes, justamente, una dimensión que pudimos observar es esto que tiene que ver con las vocerías y los rostros. Como vamos a ver, el hecho de las vocerías es un antecedente o algo que observamos en organizaciones que tienen una trayectoria larga o tienen niveles de esquematización importante en sus organizaciones, y por lo tanto protocolizan la aparición de ciertos sujetos que van a ser que transmiten la posición, digamos, de las organizaciones, y a eso se le llaman vocerías, y está presente en organizaciones como las ACES, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, como Modatima, y ahora vendrían a ser, la siguiente también, vendrían a ser organizaciones que no necesariamente va a ser excluyente con el fenómeno del rostro, puede presentarse ambas cosas dentro de las organizaciones, pero hay otras organizaciones que enfatizan mucho más en este mecanismo que tiene que ver con cuando la organización se singulariza en un sujeto, en una sujeta particular, y cuesta desacoplarla. Es fácil identificar a la organización con una sujeta en específico, y eso aparece mucho más en organizaciones que están en un ámbito más global, que tienen una dimensión más de internacionalización, como organizaciones, por ejemplo, Fridays for Future, que está muy ligado a la figura de Greta, o Tremenda, que está muy ligado a la figura de Julieta Martínez. En ambos casos son sujetas que son fundadoras de esas organizaciones. En el caso de Friday aparece incluso con el caso de Viernes por el Futuro Chile, que la figura que le llamamos en este caso rostro se transforma en articulador de las narrativas de la organización, ¿ya? Entonces eso también es algo interesante respecto a cómo aparecen los integrantes de las organizaciones, ya sea vocería o rostros. Otro punto es cuando esto está cercano al rostro, ¿cierto? Cuando el personaje de las organizaciones comienza a estar también ligado a estrategias de representación política, y es algo que podemos ver con Modatima, por ejemplo, que en estos casos la figura de Rodrigo Mundaca se utiliza ya para poder apostar a cargos de representación política formal como la gobernación, o también que gran parte de nuestra investigación estuvo enmarcada en la Convención Constituyente, por lo tanto también el caso de Manuel Arroyo, por ejemplo, de Modatima, donde la aparición, el ser personaje de las narrativas se articula en pos de estas apuestas a la representación política. Eso también es un punto interesante.
Luego está la aparición como disputa de la presencia del colectivo. Y aquí este es un fenómeno quizás un poco en oposición a lo que vemos que ocurre con los rostros, ¿ya? Digo quizás porque ahí lo podemos conversar, pero así como en el caso de los rostros, lo que hay es que la colectividad es capaz de singularizarse en una sujeta y reconocerse a partir de una sujeta en específico. Acá lo que vendría a ocurrir más bien es la colectivización en los distintos sujetos. Me explico. En organizaciones donde el activismo mismo de la organización es la disputa por visibilidad, la disputa por la presencia, se está buscando ocupar un espacio, se está apelando al reconocimiento, sucede mucho que la aparición de cualquiera de las sujetas que integra la organización pasa a ser la representación del colectivo en sí mismo y su individualidad, digamos, pasa a un segundo plano y lo que prepondera es la colectividad. Y esa persona, en la acción, actividad en la cual se encuentra, pasa a ser la organización en sí misma, ¿ya? Y eso pasa mucho con organizaciones de los pueblos indígenas, pasa particularmente con Huechequecheca y Trofimuyén y la Asamblea Telcacher, en el primer caso, ¿cierto?, una organización del pueblo mapuche, en el segundo caso, de jóvenes Segnam, ¿ya? Entonces es interesante porque allí lo que se está apelando justamente desde su activismo es la disputa por ese reconocimiento, por visibilidad, por espacio, por reconocerse como, que se reconozca su activismo. Entonces se ocupa ese recurso desde lo que nosotras identificamos. Y el siguiente vendría a ser ya los casos de no aparición. Todavía estamos hablando respecto a los personajes en cuanto a quienes integran las organizaciones y identificamos que la no aparición también es una forma de articular narrativas y aquí ya cuando decimos la no aparición es no aparición de ese sujeto integrante de la organización, pero que lo que aparece es un ensamble y lo que aparece más bien como en organizaciones Huilapacha, que son organizaciones territoriales, de activismo territorial, es que toma protagonismo otros elementos como el mismo territorio de ese activismo, como la comunidad en la cual se inserta o otros elementos ya como la misma tierra, son parte y es difícil ya identificar quiénes son los integrantes de la organización porque su aparición siempre es en estos ensambles que tienden mucho más a una aparición desde el movimiento, desde la acción, y que como en esta foto que podemos ver en sí misma, la comunidad está entramada con los mismos activistas, las mismas activistas, por lo tanto distinguir se transforman en imposibles y no es lo que se está buscando tampoco. Entonces ese ensamble y ese entramado se transforma en el personaje en sí mismo y la acción. Y esas son otras instancias de Huilapacha. Y bueno, ya saliendo respecto a cómo es que aparecen los personajes que integran la misma organización, podemos ver que también hay otros personajes. Y un punto que yo creo que es bien relevante dentro de los resultados es que en nuestra observación resulta que los activismos de las y los jóvenes no son en ningún caso aislados y hay una importante presencia de diversos personajes, de diversos sujetos, sujetas y elementos que están en sus narrativas y que demuestra de que en cierta forma hay una articulación importante en sus luchas. Y cuando digo articulación tiene que ver con temas de memoria, con otros movimientos, con otros espacios, con otros lugares, con otros sujetos, sujetas activistas. Y además lo que es interesante, y eso va a variar en niveles de complejidad o cuánto se ejercita aquello desde las organizaciones, pero no queda también en una articulación superficial, sino que incluso impacta en cómo complejizan sus propias luchas y sus propios activismos. Es decir, si vamos a los ejemplos, por ejemplo, el tema de la educación, cuando hace diálogos y hace relaciones con el feminismo, también hay una forma de replantearse la lucha por la educación y se complejizan esos activismos y se transforma también en una lucha por una educación no sexista. También va a ocurrir así con los distintos ensambles entre medio ambiente y
también temas de extractivismo, temas de reconocimiento, temas de pueblos indígenas, feminismo, luchas territoriales, van a ir siendo complejizaciones de sus mismas luchas, y ahí podemos ver mujeres y minerías en el caso de Huilapacha, podemos ver solidaridad con el Gualmapu en el caso de la ACE. Bueno, cuando grande quiero ser secundaria, esa es una publicación de la Coordinadora Feminista, 8 de marzo, ¿cierto? Tenemos a la ACE respecto a la visibilidad de la lucha trans también, ¿cierto? Y vidas sin violencia. Entonces, es muy bonito también ver esa forma de complejización que tienen los discursos y las narrativas justamente de los activistas. En esa misma línea quizás podemos, el otro punto respecto a personajes, y los singularizamos o destacamos con esto de memoria y derechos humanos, es el hecho de que advertimos de que para todas las organizaciones se transforma en un punto relevante abordar el tema de la dictadura y el ejercicio de la memoria. Ambas cosas están presentes en todas las organizaciones, pero se exacerba aún más en aquellas organizaciones con trabajo territorial, con trayectorias también de activismo popular. Y en ese sentido, lo que aparece con respecto a la dictadura es que complejiza también los diagnósticos de las luchas de los activistas. En este caso, la dictadura aparece como parte de sus diagnósticos y de sus horizontes de transformación. Entonces, eso es un punto no menor que queríamos destacar. Y bueno, otros personajes, resulta ser que la naturaleza y los animales comienza a ser bastante recurrente y con mayor presencia, claro, en estas organizaciones que están abocadas a lo medioambiental, y también mucha presencia en aquellas organizaciones ligadas a los que vienen desde los pueblos indígenas. Entonces, y quizás que mencionar al respecto, que podemos ver distinciones en esta aparición de personajes. Por un lado, hay aquellas organizaciones, podemos ir viendo, que realizan podemos ver que hay presencia de la naturaleza ligada al ser humano, y hay otras organizaciones que tienen la presencia de la naturaleza sin necesidad de que aparezca el ser humano. Las organizaciones, en este caso, que tienen luchas medioambientales, como Fridays for Future, como Tremendas, estoy pensando también con su vínculo con Climática, ¿cierto? Son organizaciones donde la naturaleza está ligada a la figura del ser humano, ya sea como causante de alguna problemática, como sujeto a quien se interpela, a quien se le llama a la acción, pero incluso puede ser protagonista, y en esos casos también varía si la naturaleza aparece de forma activa o pasiva. Es interesante que en el caso de organizaciones ya ligadas más o que vienen desde los pueblos indígenas, la naturaleza ya no está ligada, no necesita al ser humano, tienen un protagonismo en sí mismos, se transforman en fuentes de saber, de memoria, no aparece ese vínculo, ¿ya? Y tiene 5 minutos. Ya. Y tiene muchas veces un carácter activo, como decía, por esas mismas características, ¿cierto? Por ser sujeto de memoria, de acciones en sí misma, con historias y trayectorias. Y las autoridades y políticos como personajes es un punto también que nos llamó mucho la atención, porque hay harta presencia de autoridades y políticos, pero esta presencia es mayoritariamente como antagonista, ¿ya? Se identifica como este sujeto interpelado por los activismos de las y les jóvenes, es a quien que aparece bastante como responsable, como sujeto a quien interpelar, a quien se está denunciando, y hay otras organizaciones que sí van a tener una relación también con autoridades políticas también para validar o ocupar espacios para su activismo, para también validar sus narrativas, pero preponderantemente estos sujetos aparecen como figuras antagónicas. Ahora, el otro punto, respecto a las prácticas de circulación que tienen las narrativas, lo que nosotras podíamos observar es que es sumamente diverso, va
principalmente enfocado a temas de denuncia, como se ve en esta misma imagen. La podemos ir viendo. También está el sentido de informar, por ejemplo, convocar a actividades. Está el registro, como también podemos ver allí, de sus propias actividades. Está el hecho de hacer, el del caso de Tremendas. Estoy viendo, perdón, la imagen aquí, conectame. Claro, entonces de hacer registro de sus propias actividades, de dar cuenta del posicionamiento frente a ciertos hechos. Aquí en el caso de la coordinadora también de mostrar escenas de su cotidianidad en ese activismo. Entonces varían mucho las prácticas de circulación de estas narrativas cuáles son los marcos en los cuales se van articulando y armando, cuáles son los tiempos y espacios que van configurando. En cuanto a las prácticas de validación o de veracidad de sus narrativas, es un punto interesante, tiene mucho que ver con el reconocimiento que también esperan las organizaciones frente a quien se juegan en cierta forma ese reconocimiento, donde están los puntos de interés. Hay algunas que van a buscar más en espacios oficiales, otras van a trabajar más desde la validez, desde sus propias bases y comunidades. Y en ese sentido, hay diversas prácticas como el apelar a los datos, apelar a los medios de comunicación, a la figura, como tenemos aquí las figuras de expertos. En el caso de las figuras de expertos se da mucho en organizaciones ligadas al ámbito de lo climático, donde los datos, la expertise, estos perfiles de lo profesional, se ve mucho también en organizaciones como Fridays for Future o Bienes por el Futuro Chile, Tremenda. Son organizaciones que están en constante diálogo con estas figuras y se arman perfiles también de la profesionalización. Ahí justamente, como esos son algunos de los ejemplos. También organizaciones internacionales se tornan también en validaciones de este activismo, que les reconocen como sujetas que tienen algo que decir, que saben del tema. Y el peso de la historia y de la memoria también aparece como un mecanismo de validación, principalmente también con organizaciones como la Asamblea Telcacher, como Huechequecheca y Trofimoñén, donde la historia y la memoria las ancla y las entrama a la lucha de sus comunidades y por lo tanto valida también lo que tienen que decir, y desde allí se complejizan también sus narrativas. Esos son, claro, algunos ejemplos, y es bonito también eso, interesante la relación, que aquí no hay antagonismos con la figura del adulto, sino que más bien hay un ensamble de validación y de transmisión de memorias y saberes, ligado a eso de la validación también. Y como decíamos, otras organizaciones que apelan que las bases son muy importantes para validar sus narrativas, para validar su posicionamiento, lo que tienen que decir, sus acciones, y por lo tanto está muy ligado a un registro de su vinculación y articulación con las comunidades y la toma de decisión desde las mismas bases. Este también es un ejemplo de, en el caso de Modatima. ¿Voy pasando? ¿Estamos listas? Sí. Ya. ¿Estamos ahí entonces? Sí, dejémosla ahí. Ok, muchas Después gracias. para la conversación. Gracias. Entonces te doy el turno, Yadira, Ya. que nos va a compartir sobre aprendizajes en particular. Bueno, un poco siguiendo con la línea de conversación que me antecedió con Jesús, es importante como destacar que en el marco del estudio etnográfico que hicimos, basado, ya lo dijo Andrea en la presentación, en una red social que es Instagram, aunque estas organizaciones también tenían otras, o sea, eso después lo podemos dejar para el espacio de debate. En esta red, justamente nosotros cuando trabajamos, observamos, registramos, analizamos, generamos para los principales estudios, ¿no?, resultados, estos dos ejes. El eje de la categoría de activismo, que ha abordado muy bien Jesús,
Y un segundo eje que construimos de análisis estaba relacionado con la categoría aprendizaje, o sea, cómo el aprendizaje está ligado al convertirse en activista, este proceso, ¿no?, de creación. Y en este caso recalco un poco la idea que Jesús había dado de que en ningún caso estamos tratando de etiquetar o clasificar a ninguna organización, sino más bien un poco compartir los resultados de la observación que vimos en cuanto a las diferentes configuraciones que se hacían, en este caso relacionado con el aprendizaje. De manera general, cuando hablamos de narrativas organizacionales en el estudio y cómo esto se relaciona con el aprendizaje, podemos estar viendo, no sé si las imágenes, Andrea, que sistematizamos 5 grandes ejes como de análisis. Hay como 5 espacios relacionados de aprendizaje que no tienen un hilo conductor, o sea, no es serial, pero sí se van observando mayores niveles de elaboración, de complejidad en cada una de estas acciones formativas que van haciendo las organizaciones. Por ejemplo, estaban los espacios formales de aprendizaje en la primera... Sí, ahí ya. No es que está... están los espacios formales, entonces voy a mirar para acá. Los espacios formales de aprendizaje, donde en estos casos nosotros pudimos analizar que algunas organizaciones tienden como a reproducir o a utilizar espacios de aprendizaje que ya nosotros conocemos en nuestra vida formativa, desde el mundo educativo en el cual nos hemos un poco instalados, en el que hemos transitado desde pequeños. En este caso, las organizaciones optan por utilizar charlas, conferencias magistrales, acciones formativas bien formales en algunos espacios, sobre todo en el historial, porque nosotros vimos también las organizaciones en el tiempo, ¿no? Y vemos que al inicio iban comenzando con este tipo de actividades en cuanto a educación y a trasladar o a compartir conocimiento con este tipo de acciones, con escuelas. De hecho, había una organización climática que tenía una escuela con matrícula, con un curso, con módulos, se graduaban y se obtenía un certificado. Entonces, ese de climática es tremenda. Entonces, en este sentido había un espacio bien articulado, bien formal, pero también se ocupan otras acciones formativas de manera general por el resto de las organizaciones. Como ya decía, el tema de la que más salía eran las charlas y las conferencias magistrales, donde, como decía Jesús, casi siempre se traía a una persona externa a la organización, en algunos casos, donde representaba una figura de poder, de conocimiento, de información en estas instancias. ¿Seguimos? Aquí también está otro de los ejemplos, para que vean que no necesariamente se condice con el tamaño de la organización, con el tipo de organización, con la lucha o causa social, sino que son acciones formativas que de alguna manera todas van usando según les vayas resolviendo o tengan que ver con el tema puntualmente que quieran transmitir. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos en la Asamblea de CERNAC cómo habían también conferencias, con horas, con precisiones, ¿no? Con expositores, incluso jornadas como esta de varios días. Otro ejemplo. ¿Pasamos? Ya. Bueno, ahí estamos también abriendo el diálogo para otros espacios. Ya hablamos del primero, habíamos dicho que identificamos 5, ¿no? Los que más se repetían. Este es un espacio de aprendizaje que nosotros lo relacionamos con el tema de información, ¿no? Justamente tiene que ver con los espacios informativos, y en este caso los espacios informativos dan cuenta de cuando las organizaciones, para aprender, para transmitir, para dar cuenta de lo que han aprendido y lo que quieren que sus activistas también participen de esos aprendizajes, utilizan datos, fuentes, infografías. O sea, ahí estamos viendo en este caso, este es el caso de Huilapacha, como que es una organización territorial, ¿verdad?, del norte, pequeña, anónima, en el caso de que no aparece en el ejemplo, como decía Jesús, no están los rostros, no está identificado
sus participantes, pero tiene un activismo bastante protagónico y utiliza mucho el tema de los datos, de la infografía, de concientizar, de sensibilizar a través de la información, o sea, dando información de la zona, dando información de los casos. Entonces ya. En cuanto a aquí, se nos salía algo como muy particular, que era el tema de los memes. Si bien ya sabemos, el tema de los memes en las investigaciones sobre redes sociales tiene un curso en sí mismo, o sea, hay investigaciones en sí mismas para trabajar esto. En el caso de las organizaciones activistas, a nosotros nos llamó la atención que los memes también se usan a veces como espacios informativos donde sensibilizan desde el humor, desde el sarcasmo. Entonces, de alguna manera, en este caso, con, por ejemplo, Climáticas de Tremenda, utilizaba mucho el tema del meme para que las personas se sintieran como incómodas ante la situación global del clima, para un poco transmitir. Sigamos, que ahí yo creo que hay otros ejemplos más, con los típicos memes, ¿no? de poder dar cuenta, incluso no sé si recuerdan cuando se usó el tema del Facebook, que se desfiguraba, ¿no? Que se avejentaba la persona. Ah, sí. Entonces también ese meme fue muy usado y justamente usaban o temas contingentes, como en ese caso, que fue muy utilizada esa aplicación de la red social Facebook, la asumieron en Instagram, se generó un meme asociado a esto y de esta manera era la forma de que, bueno, vamos a envejecer también antes de tiempo por todo. Entonces, de alguna manera los espacios informativos de aprendizaje figuraban así, con datos, infografías, pero también con este recurso más humorístico, más de apelar a sensibilizar desde otra instancia. Otros de los espacios relacionados con el aprendizaje, Andrés, para pasar, podemos hablar de espacios prácticos. Nosotros incluso ahí justamente decía, bueno, ¿qué más educativo o qué labor más educativa que hacer con nuestros activismos o uno convertirse en activismo que hacer, ¿no? Que hacer, aprender haciendo, el aprender a aprender. O sea, aprender a ser activista en las marchas, en las huelgas, en las manifestaciones, en las tomas que se hacen en los diferentes liceos, en aquellas organizaciones como la ACE, recuerdan cuando las tomas del Instituto Nacional, en fin, cómo uno va aprendiendo de las experiencias anteriores. O sea, ya no es solo desde la información que alguien me puede transmitir o desde lo formal que viene un experto desde afuera, sino también desde mi propia práctica. O sea, voy esta vez no sé cómo reaccionar a una lacrimógena, pero aprendo. De hecho, se daban consejos en las mismas redes, cómo asistir a una marcha sin mochila, en fin, con una serie de datos que, por una parte, apelaba a lo informativo, pero por otra parte también te daban tips prácticos, pero justamente en el hacer, propiamente las acciones propiamente tal que hacían cada uno con sus causas sociales específicas, pues ahí se daban recursos de aprendizaje bastante interesantes. Estamos viendo las imágenes en cada una de las manifestaciones. Seguimos. Y bueno, otro de los espacios, estamos ya como, los temas de aprendizaje relacionados con la colaboración. Y ahí hablamos de espacios colaborativos de aprendizaje, sobre todo relacionados con esta experiencia que ya yo voy teniendo, ya no desde la práctica, sino que hago con un otro o que construyo con un otro. Y ese otro necesariamente no tiene que ser un colega activista, sino que también remite a mi historia de activista. Los padres, los educadores, en el colegio, la familia, de los amigos, o sea, referencias de un otro con el cual yo pongo esa práctica, esas imágenes, esa información y además mi convicción o mi visión de activista en diálogo, ¿no? En colaboración con un otro. Y en este caso era muy bonito, sobre todo porque las organizaciones como Huilapacha, entonces de alguna manera siempre hay un otro y ese otro está en el territorio. Está no lejos, sino es el que te está construyendo contigo, es el que co-construye contigo
justamente esa causa. En este sentido es colaboración porque no van desde una posición de poder alguien a ofrecer algo, sino que están de iguales, donde se invitan mutuamente, y eso lo vemos mucho en las organizaciones, en los Instagram, que se da esto de que una organización invita a otra a participar y se genera un vínculo, una relación y una colaboración que hace que sigan sucediendo acciones. Y sí, posterior a estos ejemplos de, bueno, ya vimos lo formativo, lo informativo, o sea, las prácticas formales, las informales, las que son desde la experiencia práctica y colaborativa, y un poco más también queríamos hablar de justamente los espacios de aprendizaje desde la articulación. Como han estado escuchando, disculpen, si ustedes ven, le vamos poniendo como complejidad a la práctica, ¿no? Se ha ido complejizando, fuimos colaborando, pero ahora esta es una práctica más articulada, y esa práctica articulada se da mucho posible, o sea, es posible gracias a las propias redes sociales, al poder de inmediatez, al poder de llegar a más personas. También tiene un poco la lógica esta del algoritmo, de que me sugiere otras organizaciones que hacen lo mismo que yo y las sigo, y de repente empiezo a tener algún tipo de contacto o vínculo. De hecho, es muy interesante que de nuestras organizaciones, de todas las que estudiamos, casi todas se seguían entre sí. Entonces, por lo general la hace la coordinadora o las más territoriales, o después se fueron siguiendo, y esto lo vimos también en el espacio de cierre, ¿no? Al final presencial de nuestro proyecto, que vimos que también había un vínculo más allá de este espacio, ¿no? Un vínculo anterior. Y ese es justamente el poder de la articulación, de articular tus prácticas educativas de aprendizaje, las causas que quiero llevar, con eso que a lo mejor partió de una sugerencia de un algoritmo, pero que empecé a conocer, que empezamos a dialogar, que compartimos, y sobre todo se seguían reels o se seguían a otras figuras a partir de ahí. Entonces se generaba una relación justamente articulada. Con estos 5 ejemplos de espacios, nosotros lo que queremos dar cuenta es que hay distintas configuraciones, y no es que una misma organización vaya transitando, sino que lo van usando en distintos momentos, aunque sí habían organizaciones que de alguna manera pudimos observar que tendían a usar ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo estas organizaciones como más grandes, como tremendas, que apostaban más por las charlas, las conferencias, los espacios formales, que por estos espacios que sí se dan en las organizaciones territoriales, pequeñas, de causas étnicas, ¿verdad?, raciales, culturales. Entonces, no es como una lanza que queremos, un dardo que queremos lanzar en ese sentido, pero quizás es la propia configuración de una organización tan grande, regional, incluso que está hasta fuera de Chile, en otras instancias, le cuesta llegar a un nivel como más micro de aprendizaje, de práctica. No sé, es como una hipótesis un poco al respecto, pero sí estos últimos espacios más colaboradores, más articuladores, sí nosotros observamos que se veían con estas organizaciones más chicas, más territoriales, más de trabajo, ¿verdad?, cercano, más que con las grandes o megas organizaciones que estaban un poco desprendidas, disgregadas en todo el país, o que había un ACES a nivel de cada una de las regiones, o la coordinadora que tenía como su... Entonces, de alguna manera, esas fue como las observaciones que podemos compartir, y repito, tiene que ver con una observación de las narrativas organizacionales, de los discursos que están en la red. Puede que sus principios, visiones, políticas o estilo, no sé, directrices de aprendizaje vayan por otro lugar, pero lo que se transmite en la red, al menos es eso lo que pudimos observar. Vale, muchas gracias, Muchas Yadira. Rayén, te dejamos con la palabra para comentar estos resultados, lo que también conoces del proyecto, y compartirnos respecto a tu organización también. Bueno, muchas gracias, se pasaron. Fue un proceso interesante el que se hizo con las mismas organizaciones que pudimos participar, desde el diálogo y desde también entender un poco la historia de cómo es que nacen estas organizaciones. En el caso de Huechequecheca y Trofimoñén, es una organización que nace por necesidad, y también esta organización es una co-creación constante, ese como aprendizaje
que se va fortaleciendo a medida que vamos creciendo y posiblemente vamos cometiendo errores en el proceso, que es lo que comúnmente pasa, que puede ser, por un lado, el tema de no saber ocupar las comunicaciones como una herramienta de comunicación ya más formalizada, sino que desde la misma práctica coloquial de las juventudes, ya que pasa mucho con las organizaciones que son más pequeñas quizás, en este caso como Huechequeché, pero sí que tiene una idea base, que en este caso es la visibilización, por un lado. Entonces, esta necesidad va también arraigada con una co-creación y un co-apoyo también por parte de organizaciones que ya son de personas más adultas. Esto de la intergeneracionalidad, que está muy arraigada a lo que son las organizaciones de poblaciones indígenas, o que están más arraigadas a lo que es lo cultural. Esa necesidad también de estar apoyándose. No estar vigilando lo que es la propia organización, sino de ese apoyo natural también de las mismas organizaciones. Esto también de poder formalizar la educación a través de redes sociales es un proceso difícil porque no sabemos cómo lo queremos comunicar, qué es lo que queremos decir, porque puede haber algún estudio que también va a hablar de redes sociales y no sabemos si es que estamos comunicando lo que realmente queremos comunicar. Esa falta de herramientas también es muy propio, por un lado, de lo que son las juventudes, porque estamos o en la escuela o recién en el espacio universitario, académico, desde ese rango de educación, o bien que recién estamos saliendo al mundo laboral. Entonces, las redes sociales han sido también parte de la cuna en donde nos hemos desenvuelto, pero eso no significa también que tengamos una expertise en lo que son redes sociales de comunicación, ni de cómo hacer bien un stream, ni de cómo ocupar estas nuevas redes o estas nuevas herramientas que también da Instagram. Esto de hacer un Reels es algo muy nuevo que va también arraigado de otra aplicación que es TikTok. Entonces, que también a nosotros nos van como dando más herramientas y no sabemos cómo ocupar las que ya están. Es un proceso que también se va dando en la misma organización a medida que se va enrobusteciendo la misma aplicación. Que es esto mismo de cómo somos organizaciones de juventudes, que queremos llegar a otras juventudes, lo más natural es Instagram. Y ante eso hay que también buscar esas formas de innovación que por un lado estaban los memes, que son algo muy natural por parte de las juventudes. Pero también esa misma herramienta provoca esa interpelación con el otro, que es lo que queremos también hacer, esa incomodidad que se ha intentado politicarizar, o sea, como se ha puesto en una posición muy política, y lo que queremos hacer es como llegarlo al suelo, como una relación más de tú a tú, de una relación desde las personas, que las redes sociales no son las personas, es una herramienta y que no es solo lo que se ve en redes sociales. Entonces, por un lado tenemos lo que queremos como red social, como fortalecer la red social y trabajar desde la red social como una misma casa, pero otras organizaciones que también eso se va viendo, que lo ocupamos más como una herramienta de que quede en vigencia de que la organización está viva. Porque tenemos mucho trabajo territorial y no siempre se está subiendo esa información, no está programado también, no hay una persona estática que esté manejando redes sociales. Entonces todo eso también se va viendo en el proceso, cómo se va haciendo más cómodo teniendo plantillas para poder subir las publicaciones, entonces la información es mucho más rápida de subir, o el tema de las marchas, ahí no es necesaria tener tanta formalidad a la hora de subir a las redes sociales porque son en el mismo instante. Entonces esa complejidad que tiene el mismo trabajar una red social se complejiza justo con lo que son las juventudes, que estamos en este espacio de un poco de ambigüedad y lo que es también el desconocimiento de lo que son las comunicaciones. Pero cuando vimos el resultado de también lo que hicieron como investigación, se ve mucho de que quizás lo que sí estamos haciendo tiene sentido para la gente que nos está viendo. Quizás tiene sentido el poder tener una red social y que sí está haciendo impacto en otras juventudes, porque tenemos un espacio que sería, por ejemplo, este que se está haciendo con ustedes, que tiene que también ver con herramientas que tenemos nosotros y que ponemos a disposición de las juventudes, de
cómo ir potencializando e ir ampliando también este rasgo de visibilidad, que es una de las principales necesidades que también tienen las organizaciones, y lo que son organizaciones más territoriales, y es que quede en vigencia y en constancia de que la organización, a pesar de que no ocupe red social, va a seguir constante, va a seguir viva, a pesar de que si desaparecieran las redes sociales, el día de mañana las organizaciones seguirán vigentes. Quizá hay organizaciones que están tan arraigadas a lo que son las redes sociales que si en un momento se acaba el internet, posiblemente esas organizaciones no tengan vigencia, porque el arraigo territorial es distinto. Entonces tenemos una territorialidad virtual que por un lado Tremendas lo ha ido manejando muy bien, pero tenemos también una territorialidad que es la física. Entonces, esas dos ramas se van encontrando justo en lo que son las redes sociales, en quienes tenemos más arraigo a las redes sociales y quienes no tenemos tanto, pero sí encontramos una herramienta muy útil en lo que es la misma red, como un espacio justamente de hacer conexión y articulación con otras organizaciones. Pero eso sería como principalmente lo que como organizaciones territoriales o como organizaciones que tenemos este arraigo con las redes sociales, encontramos enriquecedor también de lo que es el espacio de aprendizaje que tiene la misma organización. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rayen. Muchas gracias por tus aportes. Creo que también vienen a reforzar algunas cosas que fuimos aprendiendo con ustedes en el camino. Sí. Bien, quisiera dar la palabra a quienes nos acompañan acá. Si también alguien me puede ayudar con los mensajes de YouTube, si es que hay algún comentario o pregunta, pero están abiertas las palabras. ¿Quieres? Sí, hay micrófono, perdón. Ahí van a traer un micrófono. ¿Te puedes hacer? ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Bueno, Manuel Pulamía, un saludo a todos los quienes estén viendo. Primero que nada, agradecer el trabajo que se ha realizado. Creo que refleja mucho del proceso de activismo que se da desde las juventudes. Y es por esto que considero primordial, por primera base, agradecerles a todos ustedes, dado a que se está visibilizando una lucha que se da desde las juventudes, en donde, claro, es emergente, viene también de una lucha anterior, pero que en el proceso se ve complejizado, que se pueda visibilizar. Entonces consideramos que estos proyectos reflejan y son muy valiosos a la hora de poder visibilizar este activismo que se da especialmente desde una población que usualmente no se toma mucho en cuenta, o se puede decir de que el conocimiento que posee es inferior dado que son jóvenes. Y frente a esto y al análisis del proyecto, me surge una pregunta, dado del proceso de narrativas o de aprendizajes, y es si se logra evidenciar algún elemento, alguna variable que motive a las personas a realizar esto que es comprendido como activismo, que es lo que hace que las juventudes, por ejemplo, a día de hoy se articulen y tomen la voz y el mandato de alguna lucha, porque a juicio personal, existen distintos elementos que involucran y hacen que las juventudes a día de hoy se logran articular. Tenemos como por ejemplo la lucha de pueblo, que tienen una base territorial, pero tenemos cosas que nos involucran a todos, por ejemplo, más allá de ser pueblo o más allá de una nacionalidad, sino como por ejemplo lo es la crisis medioambiental, como lo son variables como la de género, que involucran a todas las juventudes. Entonces mi pregunta surge en qué elementos o variables existen dentro de estas juventudes y cómo esto se logra perpetuar también a través de las redes sociales para poder abarcar, involucrar a más juventudes también, como organizaciones como lo que son, por ejemplo, Tremendas, como Fridays for Future, Bienes por el Futuro Chile, en donde las juventudes ven y logran evidenciar el trabajo que se hace a nivel territorial y se logran involucrar en ello. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Sayen. Gracias, Sayen. No sé si alguna de las panelistas... Hacemos una ronda, ¿sí? A ver si... voy. No sé, ¿Ya? las panelistas quieren saber si acaso hay más preguntas. Por ahora, Sí. ya. No sé quién quiere compartir impresiones. A Sayen. Bueno, yo esto no lo necesito. Ah, de veras. Bueno, Sayen, igual agradezco tu comentario, al de Rayen,
porque, bueno, no es más que las voces de los propios activistas, que es al final lo que nosotros nos ha interesado siempre desde que pensamos incluso el diseño de este proyecto. En relación con estos elementos o variables que a ti te llamaba la atención, te puedo responder, por ejemplo, o al menos comentar dos que se me ocurren ahora y que los vimos y que de hecho los recogimos como en uno de los artículos del mismo estudio. Uno sería como las visiones y no visiones de futuro, o sea, hasta cuál es el futuro que me espera como joven, o sea, qué mundo estoy heredando, mundo climático, social, qué derechos estoy heredando, ¿no? Qué derechos yo puedo construir, no quiero heredar más nada, o sea, quiero ser parte de esa propuesta. Entonces hay como unas visiones, no visiones, de futuros que hay en estos ejes, ¿no? En la manera de articularse desde distintas causas, ya sean ambientalistas, de género, culturales, en fin. Y hay otra visión muy marcada que es el eje un poco de este estudio que presentamos, que es justamente la visión de educación. O sea, educación de manera general, educación sexista, no sexista, o sea, interpelar esos tipos de educación que hoy, en la actualidad, le hace sentido a los jóvenes y que fueron los jóvenes los que lo pusieron en agenda. O sea, esto no es una agenda de adultos. De hecho, es una agenda que se trajo desde mucho antes, o sea, desde los pingüinos, o sea, hay toda una historia, pero es la agenda educativa, ¿no? Y las visiones que dentro de esta agenda educativa se articulan sobre género, sobre ambiente, sobre incluso, yo diría que un poquito más es lo interseccional, ¿no? En el espacio propiamente educativo. Y que los espacios formales no lo ofrecen, sino que se articulan desde la propia espontaneidad. Entonces, por eso nos llamaba un poco la atención cómo si en las luchas sociales, el movimiento estudiantil chileno, o sea, si la historia de las juventudes chilenas desde hace muchísimos años dan cuenta de esto, nos llamaba la atención al inicio cómo se reproducía tanto acciones educativas formales, ¿no? En las redes. Y obvio, porque es lo que hemos aprendido. Entonces, de alguna manera, si aprendimos esas acciones, las ocupamos y en la medida, como decía Rayen, que vamos aprendiendo otras, que vamos también sacándole punta a las funcionalidades de la herramienta que no conocíamos, y eso es un proceso de autoaprendizaje y autoformación, o sea que casi que es una observación de segundo orden, o sea, estoy aprendiendo a ser activista, pero a la vez estoy aprendiendo a comunicar ese activismo en una herramienta que pone en disputa la idea de que yo por ser joven la tengo que dominar. Y ahí volvemos a la idea de un poco remover estas categorías de millennials, de generaciones que ya tienen no sé cuántos adjetivos. Entonces, eso no dice nada en sí mismo porque todo tiene que ver con el acceso. O sea, puede que seas joven, pero no tienes acceso a internet, no tienes acceso a educación, entonces, ¿qué millennial eres? Y puede que seas un adulto de 70 años, adulto mayor, que tengas el manejo extremo de aplicaciones complejísimas, financieras, etcétera, a través de celular, y entonces es millennial, no millennial. Entonces, nosotros también un poco poníamos en disputa estas categorías. Y básicamente lo que encontramos en las organizaciones era eso, ¿no? Que había como dos grandes ideas, fuerzas en relación con las visiones de futuro, no futuro, que tienen las organizaciones, y la otra es las visiones educativas que hay de base, ¿no? Educativas generales, no como sociedad. Es lo que me apunto a lanzar, por lo menos para empezar. No sé si les hace sentido a ustedes que son los activistas, ¿no? Yo quisiera sumar una cosa que no tiene que ver con este estudio, sino que con el otro estudio, el paralelo al de las organizaciones, que es el de las narrativas de trayectorias de jóvenes activistas. Y ahí aparece algo que tal vez mencionabas, aparecen también en las narrativas organizacionales y lo que decías, Rayen. Hay una dimensión también de motivación que tiene que ver con lo intergeneracional y con el sentido de pertenencia. Entonces, jóvenes donde la memoria histórica, la dictadura aparece como un clivaje en la historia familiar, eso es un gatillante muy importante para activar, ¿no? Para sentir, digamos, para conducir ese malestar que puede estar ahí generacionalmente. Entonces hay una memoria y tengo la impresión que en las organizaciones y en las experiencias de jóvenes indígenas que construyen desde ahí su
su identidad como sujeto político también está eso. ¿No? Hay una memoria histórica que se activa en esa motivación inicial. Y lo otro que quería decir que es transversal es el tema del malestar, ¿no? Hay algo que genera malestar. Pensando en activismos, por ejemplo, más de afrodescendientes o de inmigrantes chilenos, la escuela es un espacio de alta violencia en la experiencia, muy racializada también. Entonces, en ese espacio donde yo no encuentro un lugar de pertenencia, de seguridad, lo tengo que ir a buscar afuera. Y entonces las organizaciones, de alguna u otra forma, se transforman en ese espacio de protección, de cuidado, de entenderse en un lugar que quiero construir de alguna u otra forma. Eso voy a agregar. No sé, más. ¿Sí? Llegó una pregunta desde internet. Dicen, muy interesante la metodología de conarrativas. Quizás también es interesante para reducir posibles sesgos de investigadores e investigadoras. Entonces la pregunta es, ¿cuál piensan que fue la principal virtud de esta metodología y si han identificado debilidades que deberían tenerse en cuenta para futuras aplicaciones? ¿Quieren comentar? Yo creo que ahí pudiéramos estar hablando un espacio entero. Tenemos como muchas reflexiones todavía que incluso algunas están como en proceso, ¿no? A lo interno, pero ahí, bueno, ahí también está Sacha que hizo su memoria de título que está ahí como en el público. Y también, no sé, esto lo hemos conversado otras veces y aprovecho de agradecer la pregunta para compartirlo acá, para aquellas personas que están pensando hacer un estudio etnográfico con estas particularidades en una red, ya sea Instagram, TikTok o el que sigue, y en particular de un tema con juventudes o temas que son también que cruzan juventudes, lo político, y digo lo político en tanto de manera general, juventudes, lo político, las redes. Yo creo que la mayor virtud para nosotros fue poder conocer estas organizaciones, así como la mayor virtud de la investigación, más allá de un resultado puramente tal. O sea, yo no hubiera podido conocer a Huechaqueché o a Huilapacha si este proyecto no hubiese surgido. O sea, no estaba, a pesar de que estudiamos juventudes, porque pertenezco al núcleo de investigación de juventudes de la Chile. Pero lo que pasa es que los estudios de juventudes, y aquí esto es como una crítica, ¿no? Y una autocrítica también como investigadora, a veces se centran en determinadas juventudes. Entonces es como la psicología de los años 60 que estudiaba a los jóvenes universitarios como si esos fueran los únicos jóvenes que hay. Bueno, justamente las ciencias sociales todavía no ha dado tantos pasos en ese sentido. Se siguen estudiando por comodidad, por un tema práctico, juventudes que se encuentran en espacios escolarizados, quizás porque son más accesibles, universitarios, escuelas secundarias, en fin, de alguna manera. Y ahí como también un poco, cuando pasé por mi investigación doctoral, quise hacer esa reflexión porque era casi todos universitarios o jóvenes más de más alta edad y bueno, apostar por escuelas públicas, por jóvenes secundarios, a pesar de que también se estudian, era al menos una alternativa. Pero en este sentido yo creo que conocer otras organizaciones y otros tipos de juventudes también es muy, muy relevante. Sería para mí como el principal resultado, el principal reto, el acceder a esas otras visiones y a esas otras visiones que tienen muchísima fuerza a pesar de ser organizaciones que pudieran algunos parecerle pequeños en cuanto a cantidad, si es eso lo que miran, ¿no? La cantidad de integrantes y no la fuerza de la causa que están llevando. Y en cuanto a desafíos muchísimos, o sea, desafíos muchísimos en tanto la red social Instagram nos encontramos con bastantes problemas, en tanto siempre previmos, bueno, sí es una red que tiene una gran alta data, mucha data para trabajar, tuvimos que tomar decisiones porque era un periodo el que íbamos a estudiar, dentro de ese periodo quisimos estudiar algunos hitos relevantes que tuvieran que ver con contingencias nacionales importantes, plebiscito, estallido social,
hitos propios de cada una de las organizaciones, las fundaciones, o por ejemplo en el tema de las ambientales, el participar en las COP 25, 26, o sea, tratamos de articular esas dos cosas, los hitos nacionales o contingencias, para ver qué pasa con todas estas organizaciones activistas juveniles, con hitos transversales y con hitos propios de ellos. Entonces, al hacer ese recorte, fíjense ya cuánto, ¿no? Está recortando la visión de la organización a un periodo, y de ese periodo a hitos, y dentro de esos hitos también, al menos quisimos hacer una apuesta que fue arriesgadísima, de no quedarnos solo con el texto, que es por lo general lo que hacen muchas investigaciones, porque también es fácil de acceder, de registrar, sino que nosotros dijimos, bueno, aunque nos cueste de todo, tiempo, recursos, angustias, bueno, apostamos por ir a las imágenes, que al final es lo que es Instagram. Y enfocamos el análisis principalmente. Empezamos por las imágenes, las fijas y las de carrusel, los videos. Entonces tuvimos que capacitarnos, implicó un alto costo, y ahí, bueno, por eso la importancia de este tipo de proyectos y de que se financien este tipo de investigaciones para poder acceder a recursos, a capacitaciones, para poder articular un mejor producto en este sentido. Entonces, por ahí sería como, en este caso fue recortar, ahí nos quedó como esa sensación de que falta análisis, de que tenemos mucha data y que hay cosas como que, bueno, el proyecto se acaba, pero hay muchas cosas que se pueden, en la vida sí, y sobre todo las organizaciones. Sí. No, yo creo que ahí Yadi lo dijo casi todo. Quizás algo que nos llamó mucho la atención también era esa parte de reconocer la novedad, por mucho que quisiésemos ir a mantener la imagen, mantener el texto, ya el solo hecho de sacarlo de la misma red social, porque trabajamos con un software en sí mismo, ya implicaba una transformación. Entonces era un producto nuevo, y reconocer eso, abrirnos, que al final lo que estamos buscando es generar un conocimiento para los diálogos. Entonces aproximarnos a esos resultados en esas transformaciones constantes también. Yo creo que eso fue muy interesante, y Instagram era de un desafío bastante alto, porque implicaba también comprender la narrativa, muy ligado a los temas de las imágenes, a lo visual, como decía Yadi, y eso obviamente también nos remeció harto, pero fue muy enriquecedor, yo diría. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, yo quería agradecerles también a ustedes y como equipo, porque aquí no están todas las personas que participaron, porque creo que igual esto evidencia que hay que perderle un poquito el miedo a interactuar con las organizaciones. Creo que esto de las redes sociales, del internet, ha permado un poco de las nuevas relaciones, y como que se ha mantenido ahí, que todo se mantiene desde los correos, desde lo que se ve y no desde el trasfondo, porque queda muy corto lo que son las redes sociales. Uno muestra una parte de lo que es realmente, y no alcanza a mostrarse todo lo que uno quiere hacer tampoco. Entonces, por un lado, ese de perderle el miedo como uno, del lado desde investigadores e investigadoras, del capacitarse por un lado, que es un doble esfuerzo en lo que radica el estudio, pero también el que se abrió el espacio, al menos desde la experiencia como de Huechequeche, es que se intentó, al menos desde la investigadora, el entenderlo como nosotros queríamos que lo entendieran, el no radicar las palabras que nosotros decíamos a lo académico, sino como el intentar entenderlo desde esa base territorial, y cómo ir anclando igual las palabras para que en el estudio quedara como más académico, pero esa vinculación que es bastante territorial, como comprenderlo desde esa base, desde ese núcleo que es distinto, y eso es rico por un lado, porque vemos que hay un respeto también a lo que nosotros queremos expresar, que se mantenga en esa, como no intentar hablar por nosotros tampoco, sino que el intentar visibilizar, como esa doble visibilización, tanto como en las redes sociales, con el estudio también se muestra, como lo que queremos decir, que no alcanzamos a decir, nos quedamos con pocas palabras. Incluso Instagram tiene un máximo de palabras, entonces uno tampoco alcanza a decir todo lo que queremos decir.
la información tiene que ser muy rápida, muy constante, los videos no pueden durar más de un minuto porque si no la audiencia no presta atención. Entonces, todas esas herramientas eran necesarias que también quedaran dentro de las conversaciones que se dieron. No todas las organizaciones tienen esa misma dinámica, pero sí hay otras que necesitamos, como el sentarnos a conversar y que se entendiese desde nuestra postura, que estamos a este lado del teléfono intentando subir información, que nos estamos capacitando y también llegando a un espacio académico que no es accesible. Pero eso es lo enriquecedor también de lo que es este proyecto, tanto con las organizaciones como con los activistas, y también de esta aplicación también que pudieron sacar gracias también de las herramientas que tenemos como organizaciones y como activistas, por un lado. Andrea, ¿puedo puntualizar? Sí. Añadir solo 3 cositas antes que se me olviden. Bueno, Ya entendí. sí, ya creo que estamos como en el tiempo. Y es un poco, yo creo que los aprendizajes que como equipo compartimos. Yo creo que hubo 3 cosas interesantes como fueron, uno, la flexibilidad. O sea, el hecho de diseñamos un proyecto que por el camino fuimos capaces, con muchos topes, muchas reuniones, con muchos encuentros, ser flexibles para adecuarlo a lo que realmente íbamos descubriendo, a las interacciones que se iban teniendo, para que se fuera coherente ese estudio 1 de narrativas, y el hecho de decir, mira, nosotros pensamos solo en hacerlo en Instagram, pero ahora queremos poner entrevistas y queremos entrevistar a los community managers de las redes, porque queremos saber cuál es la voz realmente, porque hay políticas editoriales, porque esto no es tan cuadrado como puede ser. Entonces la flexibilidad, destacarla como en el equipo, eso sí, para mí fue un aprendizaje, ¿no? En cada reunión era un momento interesante. El otro tema fue el tema ético. Ahí la discusión ética atravesó todo nuestro proyecto, desde la concepción hasta el último punto final que pusimos, y yo creo que un poco también como el respeto a la diversidad y como a las organizaciones. Y aquí quiero aprovechar y reconocer a Lío y a Camila, que nos ayudaron mucho en el sitio web activismo.cl, en mostrarlos, porque era la manera de respetar las organizaciones, iba al detalle de encontrar en una imagen que le pudiera faltar la boca, o que la boca estaba cerrada, como que no podía decir nada. Y ahí Camila y Lío viendo con la ilustradora, bueno, con todo el equipo, y hacíamos cada una hasta que al menos todos tratamos de decir, bueno, ya creo que cumplimos con una base de respeto, de tratar de que todos se sientan incluidos. Al menos fue la intención, no sé si lo logramos, sí. pero esas 3 cosas yo creo que fueron como características. ¿Querías decir algo? No, pero está bien. Okay. ¿No tenemos más preguntas? Vale. A ver. ¿Sí? No sé dónde quedó el micrófono. Ya, para finalizar y a modo de reflexión última, considerando que la población en estas últimas épocas, las redes sociales es una cosa muy latente y que destinamos mucho tiempo en ello, especialmente las juventudes, ¿qué reflexión y qué consejos podrían dar, considerando que el proyecto ya está en finalización y a modo desde un aprendizaje y narrativas? ¿Qué consejos le podrían dar a las diversas juventudes y organizaciones que están emergentes en este proceso de activismo, considerando que, por ejemplo, también las redes sociales no llegan a todas las personas? Hay poblaciones en donde, por ejemplo, no tienen acceso, en situaciones de ruralidad, de pobreza, en donde el acceso, por ejemplo, a las redes sociales es diverso. Considerando ello mismo, no dejan de ser fuente sumamente relevante las redes sociales, porque es el modo de difusión. Entonces, ¿qué consejos le pueden dar desde una perspectiva desde aprendizaje y narrativas a las diversas juventudes que están emergentes en este proceso? Sí. No sé si estoy en calidad de consejo, pero sí a partir de la experiencia de este proyecto y de esta investigación, ha sido, bueno, quizás un punto inicial haber entendido lo digital como lo veíamos nosotros también desde como prácticas mediáticas, en este sentido de una cuestión activa que no está aislada ni en oposición a ese mundo de lo no digital, lo análogo, sino que están profundamente entramadas. Entonces, justamente
este protagonismo que podríamos decir que uno le llama a lo digital en el activismo de las juventudes, también podría ser un espacio que que afecta profundamente, como tú bien decías, a estos lugares o personas que no están con acceso a lo digital o donde están pasando cosas que no están siendo representados, no tienen visibilidad en lo digital, y hay formas de entramarlo. Y en ese sentido, las narrativas, nosotras fuimos descubriendo que las mismas organizaciones, a partir de su aprender a hacer, a partir de sus propias experiencias, contaban con un montón de creatividad, de recursos que a nosotras jamás se nos hubiesen ocurrido, porque a lo mejor porque no hemos tenido esas experiencias de activismo desde esos lugares, y nuestra forma de apoyar o de potenciar eso fue hacer una caja de herramientas, que ahí justamente está Camila en el público, y participó de crear esta caja de herramientas que está en el sitio web que mencionaba Yadi, pero que son herramientas que no se quedan en ningún caso en lo digital, sino que se transforman en incluso cómo hacer folletos, fanzine, cómo crear espacios educativos, o sea, cosas que nosotras aprendimos de ustedes, que están dispuestas allí también para poder entramar todo esto que mencionábamos. Entonces yo creo que la caja de herramientas, que es fruto de la articulación y los aprendizajes entre organizaciones, es una forma de, no sé si consejo, pero de retribuir, y que nos quedó mucho, que puede servir en parte de lo que tú mencionabas. Muy bien, muchas gracias a todas, a quienes también contribuyeron desde el público, a quienes nos acompañaron en YouTube. Reiterar un poco lo que decía María Jesús, invitarlos a navegar en el sitio activismos.cl, donde va a haber información sobre este estudio, el otro estudio, que yo creo que la pregunta que mandaron desde YouTube apuntaba a ese estudio en particular, la coescritura. Ese fue un estudio en donde miramos las trayectorias de jóvenes activistas en un modo justamente de coescritura entre una investigadora, un investigador y el joven o la joven que contaba la historia. Así que ahí pueden encontrar más información y la caja de herramientas, que yo sugiero que la revisemos todos. Muchas gracias. Eso.